esto hemos visto ya el capítulo referente a lo que son funciones y límites, y lo que vamos a empezar el día de hoy hace referencia a lo que ya es la derivada de una herramienta matemática muy importante dentro de lo que es el cálculo, y en realidad es una expresión o unos conjuntos de reglas y operaciones e interpretaciones que tenemos que darle, dado cuenta de que a través de la derivada, como ustedes verán inclusive más adelante, se permite hacer la modelación matemática de ciertos fenómenos o ciertos aplicados en las ciencias económicas. De hecho, la derivada es una herramienta que se aplica en muchas áreas del conocimiento, las ingenierías, las ciencias químicas, inclusive la medicina, y obviamente el aspecto de las ciencias económicas, como iremos viendo más adelante, las interpretaciones que se dan en torno a lo que es la derivación. Previo a eso vamos a ver cuáles son la manera o a cómo llegamos a la derivada, a definir qué se interpreta, cuáles son las reglas matemáticas, ¿sí? Vamos a partir desde la formalidad, pero luego van a ver ustedes que más adelante en realidad es un conjunto de operaciones muy simple. De hecho, yo siempre he visto que algunos de ustedes ya se los han enseñado en el colegio. Tal vez las reglas de la derivada, pero todavía no su interpretación como tal, qué representa, cómo debe ser entendida y dónde nace la derivada. Como van a ver, está ligado 100% al capítulo anterior de lo que era el límite. Como vamos a ver cómo le conectamos eso y le damos la interpretación matemática. Bien, un poquito los contenidos que vamos a desarrollar ahora en torno a la derivación, ¿no? Si esto es lo que está planteado. Y obviamente vamos a empezar de ciertas definiciones básicas de identificar los operadores en torno a lo que es la derivada y cómo están de alguna manera conectados en cuanto a las interpretaciones. Empecemos con el concepto de lo que son los incrementos. Bien. Nosotros hemos planteado ya el concepto de la función, ¿no es cierto? La dependencia de una variable en función de la otra y su aspecto matemático ya lo hemos establecido. Y rápidamente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que y es igual a f de x. Este es el contexto matemático que define una función, ¿no es cierto? Que es cuáles son las reglas matemáticas. Habíamos dicho que aquí aplicamos el concepto de la regla de la recta vertical para definir si esta curva es o no es una función. Recuerden que una curva puede estar expresada a través de una ecuación matemática, el caso de la ecuación de la circunferencia, de la elipse, de la hipérbola, ¿no es cierto? Son curvas que están representadas como una ecuación, pero no son funciones en esencia, en su estructura algebraica. Bien, nosotros sabemos que aquí se define un dominio y a su vez se define un rango. Sí, y es evidente, nosotros cuando queremos evaluar o determinar el valor de la salida, debemos de dar un valor de entrada. Es decir, y igual a un f de 2, yo evalúo en la función, supongamos que la función y es igual a x al cuadrado más 1, y para evaluar lo que consiste es en sustituir el 2 en la variable, y efectivamente, por ejemplo, en este caso tenemos que es 5 la salida. Bien, el modelo matemático a nosotros nos va a representar ya lo que habíamos dicho en base a esta estructura. ¿Qué pasa cuando doy un valor de entrada y cuál es la consecuencia a la salida? Entonces, ahora, este concepto de incremento está asociado a eso. ¿Sí? Si yo digo, en vez de 2, le voy a calcular el f de 5, yo sé que haciendo el cálculo matemático, esto me da que es igual a 26. Bien, pero en el dominio nosotros nos hemos movido, hemos hecho una variación. Si nosotros aquí le representamos el eje X, nosotros nos hemos desplazado de 2 al valor de 5 en cuanto a la posición del dominio, ¿no es cierto? Este es el valor 0 referenciado. Y efectivamente el incremento, porque puede ser un incremento o decremento, ojo, ¿sí? Es cambiarnos de posición en el caso del dominio. Y esto nosotros hemos determinado que nos hemos movido, ¿sí? Porque este delta de x o delta de t o la variable que estemos considerando, ¿sí? Entendido esto como un x1 y un x2, este incremento de moverme de un punto de posición a otro no es más que la diferencia entre estos dos valores, que me resulta ser 3.
Es decir, determinar cuánto me moví de un punto a otro, a eso le definimos como el incremento. ¿Sí? Y un poquito vamos a ver cómo se debe de marcar la diferencia con el concepto del diferencial. Allí hay un concepto adicional que vamos a agregar. Bien, es evidente que esta variación, permítame un ratito, parece que alguien tiene algún problema. Ya, no es cierto. Es evidente que esta variación delta de X, de moverme de 2 a 3, es decir, mi incremento de 3 unidades, también se ve reflejada a la salida, como podemos observar. Porque cuando era 2 era 5, es decir, me daba un Y1 igual a 5, y cuando me moví de 2 a 5 en el dominio de X, en Y me da un valor de Y2 igual a 26. Entonces, aquí también hay una variación y ese es el efecto que justamente vamos un poco a tratar en este capítulo a través de este tema de la derivada. Entonces, obviamente, yo también voy a tener un incremento o variación que puede ser, ojo, positiva y negativa. Eso es lo diferente. Si es verdad, en el delta de X, yo puedo incrementar o decrementar, pero el efecto en la salida no necesariamente es la misma. En este caso, si hago Y2 menos Y1, me resulta ser 26 menos 5, dice que es igual a 21. Lo que quiero aclarar es lo siguiente, que esta variación, aquí decimos incrementamos de 2 a 5, a la salida no necesariamente se da el mismo efecto. Puede ser que Y2 decremente. Entonces hay que tener presente. El efecto acá no siempre es el mismo acá. Reitero, si incremento, acá no quiere, perdón. Cuando cambio de la posición 2 a la 5, no necesariamente aquí también va de 5 a 26. Ojo, a eso quiero decir. Estamos porque aquí puede uno decir, vean, de 2 me da 5, de 5 es 26. Claro, la salida se incrementó a 26. No necesariamente. Obviamente, estos valores de aquí dependen netamente de la función f de x. ¿Cuál es la estructura matemática? Porque aquí puede darse que el delta de y puede que resulte negativo. Sí, no necesariamente como está en el caso acá, que es positivo 3, puede, ya reitero, depende de la ecuación matemática. O viceversa. Si el delta de x fuese negativo, no significa que el de y también tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces, obviamente, el incremento es justamente moverme de un punto a otro. Un poco lo que está contextualizado aquí es, ¿no es cierto?, el incremento delta de una variable es el aumento o disminución sobre un valor inicial. Nuestro valor inicial, lo que yo ponía en el ejemplo, era 2. Incremento hacia 5 o podría haber decrementado hacia 0, como digo, ya depende de lo que estemos analizando. Y obviamente este me da un nuevo punto de operación. De 2 al 5 me da un nuevo punto de operación, ¿sí? Y obviamente matemáticamente nosotros podemos expresarle como que la variación es el punto final menos el inicial, o lo que haciendo la parte algebraica implica que T1 es T sub 0 más delta de T. Es decir, a ver, perdón, borremos todo esto, lo de aquí. Decimos que partimos de un punto inicial, finalizamos en un punto final, la variación delta de t o delta de x, como digo, esa es ya de la letra que estamos utilizando dentro del modelo, es t1 menos t sub 0, o lo que es lo mismo, algebraicamente, t1 dice que es igual a t sub 0 más delta de t, ¿sí? En el contexto de la función, lo que desarrollamos y es igual a f de x, lo que había hecho es decir, si se da una variación de delta de x, un incremento o decremento a la variable x, esta pasa de un punto x sub 0 a un x sub 0 más delta de x. Es decir,
de un x sub 0 más darle un incremento, pasamos a una posición x1, que es x sub 0 más delta de x. Exactamente lo que está definido con la letra t, como digo, solamente ya notación matemática. Sí, y lo que yo mencionaba hace un rato, hace un momento. Al nosotros tener marcado una función y igual a f de x, a la salida también se va a reflejar una variación. Y es lo que hemos colocado aquí. Si tengo que el y1 es f de x sub 0, el otro va a ser f de x sub 0 más delta de x, porque es f de x, esto es y1, y esto es, perdón, pongámoslo y sub 0, y esto es y1. Por lo tanto, la variación delta de y, escribiendo en notación matemática, es justamente la diferencia de los valores de salida en esos nuevos puntos de operación. ¿Sí? Tenemos descrito así lo que hace un rato era y1 menos y2 menos y1. Es exactamente lo mismo en cuanto a lo que vamos considerando. Y lo que reiteraba, una variación en la entrada se conecta a través de la ecuación matemática que me describe la función y a la salida también se va a dar una variación. Insisto, el incremento en la entrada no necesariamente me da incremento en la salida. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es el diferencial? Nuevamente, considerando C y una función f de x, el diferencial de una variable independiente se define como esta expresión matemática. Aquí hablamos de un dx es igual a delta de x, que en este caso son iguales, solamente con la connotación de que el dx es un infinitesimal, es decir, es un valor bien pequeño, extremadamente pequeño, y ya vamos a ver por qué decimos que es igual a la delta de x. Y un aspecto fundamental es que es la variable de entrada, es la variable independiente. En notación matemática se la describe de esta manera. Obviamente este diferencial también, al ser un valor infinitesimal, una pequeña variación extremadamente pequeña, también tiene consecuencia a la salida. ¿Sí? Y esa consecuencia de la salida también me da un infinitesimal en la variable dependiente que se escribe o se determina como está aquí detallado. De y es igual a f' de x, que en esencia es la derivada, y vamos a ver más adelante de dónde viene esta expresión cuando definamos más concretamente la derivada. Dice que es igual a f' por dx. ¿Sí? Entonces, evidentemente también hay una consecuencia en la salida. Y aquí es lo que se marca la diferencia entre el incremento y el diferencial, que el diferencial de y no es lo mismo que el incremento de y. Sí, esto es muy importante notar por la manera en la que manejamos estos dos conceptos. A diferencia de que lo que mencioné hace un instante, en la variable x, esto sí es igual, porque aquí se da la variación. Recuerden que en x es el dominio. Si no hay x, no existe y. Si no hay dominio, no existe rango. Recuerden que ese es el aspecto fundamental de una función, ¿no es cierto? Cuando yo defino el dominio, a la par puedo definir el rango o la salida de la función. Entonces, como menciono aquí, los diferenciales de x están determinados tanto en la variable independiente de es igual al incremento, pero en la salida el diferencial de y es completamente diferente. Y igualmente el incremento. El incremento es la diferencia del punto final menos punto inicial, y en la salida es exactamente el mismo criterio. El incremento en y es el valor de salida evaluado de la función en ese punto menos el punto inicial, evaluado el punto inicial de la función. Bien, gráficamente, ¿cuál es esta variación o esta diferenciación entre estos dos conceptos de incremento y diferencial? Como digo, vamos ya a aclararlo más adelante cuando veamos la derivada, y ahí de alguna manera están conectados a través de ¿qué? Del límite. Bien, nosotros damos un punto px f de x. En la curva sería esta representación. Perdón, aquí ya tengo que cambiarle el color de la... Sí, es este punto de aquí a una entrada.
le va a corresponder una salida, ¿no es cierto? Entonces, en par ordenado es el par ordenado x, y o x, f de x sub 0. En el momento que nosotros le damos un incremento, ¿no es cierto? Este x de aquí, perdón, pongámoslo un poquito bien para no, este x de aquí, le damos, ese es mi punto de partida, ¿no? Lo que estamos considerando. Y decimos, le damos un incremento. Por lo tanto, mi nuevo punto, caramba, debo ponerle x, no x sub 0. Y digo, vamos a darle un incremento. Entonces, este es mi x sub 0 más delta de x. ¿Sí? Y obviamente lo que habíamos mencionado, este nuevo punto evaluado resulta ser este valor de acá, que viene a ser f de x más... que viene a ser el valor de f de x más delta de x. Es el nuevo punto de operación a la salida. Entonces, gráficamente, ¿qué hemos mencionado? Que la diferencia o el delta de y resulta ser la diferencia de esta, perdón, la diferencia de esta altura menos de esta segunda altura de acá. Y ya habíamos escrito que entonces delta de y es df de x más delta de x menos f de x. ¿Sí? Ese es en relación a la salida. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que en primera instancia lo que podemos hacer la siguiente representación gráfica. ¿Sí? Si ven este triángulo que acabo yo de marcar, ¿no es cierto?, en donde la base es el delta de x, la hipotenusa es la unión del punto P y Q, y esta altura de este triángulo rectángulo me representa el delta de y. ¿Sí? Ese es lo que me describe tanto el delta de x, como dije, es la base, y el delta de y es esa altura. ¿Sí? Ahora, si nosotros trazamos una recta tangente a P, como la que está aquí descrita, que está en rojo. ¿Sí? Le voy a pasar de todas maneras. Vamos a trazar esta recta tangente en el punto P. Exclusivamente que pasa por el punto P de X y Y. Si nosotros observamos esta recta tangente a la altura delta de Y, le corta aquí, en este punto. ¿Sí? Y justamente este corte que se da a la altura de este triángulo rectángulo, si nosotros podemos observar, aquí también se me genera otro triángulo rectángulo más pequeño en este caso. No sé si se observa, me refiero a este triángulo de aquí. Y este triángulo obviamente tiene una altura también definida en la recta paralela al eje Y que consta al eje X en X sub 0 en X más delta de X. Esto, así tengo que escribirle. Sí. Estamos. Entonces, aquí esta altura que se consta al haber trazado la tangente, esto es lo que se describe como el delta de Y, el diferencial de Y. ¿Sí? Y si ustedes observan la altura de este triángulo pequeño con respecto al triángulo PQO, pongámosle aquí PQO, aquí pongámosle el punto S, ¿sí? Nosotros vemos que la altura del triángulo POQ
comparado con la altura del triángulo POS son diferentes. Pero estas alturas es lo que acá me describe como el delta de y acá me describe el diferencial de Y. Es la recta tangente que corta o segmenta esta altura y esa altura de este nuevo triángulo se describe como el diferencial de Y. ¿Sí? Y obviamente se observa gráficamente la diferencia de las alturas. ¿Sí? Y por eso decíamos hace un momento que esta es una primera consideración, pero el delta de X con respecto al delta de X también, como observamos gráficamente, hablamos que son iguales. ¿Sí? A medida que delta de X se hace más pequeño, de hecho, ya vamos a ver cuando nos introduzcamos al límite, cuando el delta de X se va hacia un valor pequeño, este delta de X se convierte en el diferencial de X. ¿Sí? Algo muy importante. Bien, y obviamente, esta consecuencia de delta de X cuando tiende a cero, cada vez que se haga más pequeño, lo que sí va a hacer es que delta de Y sea muy semejante el de Y sea muy semejante al delta de Y, ¿sí? Si cada vez este valor se hace más pequeño. Ya vamos a ver más adelante un poquito, también hice un tipo de animación. Podemos verle aquí, al referirnos a esto último que acabo de mencionar. Yo le tengo hecho aquí en el GeoGebra, le hice ayer justamente, quería mostrarles porque iba a utilizar para la representación de la derivada, pero también me sirve para lo de ahora. ¿Sí? Bien. A ver, permítame un ratito para ver. A ver, luego vamos a usar esto también para lo que es la derivada, que lo van a ver. Algo bien importante. Bien. Lo que tenemos hace un momento en la otra gráfica, sí, a ver, permítame, voy a poner lo que yo mencionaba. De aquí a acá es el delta de X, que a su vez es de Y, ¿sí? Lo que yo mencionaba, tengo disculparán si me sale por ahí chueco. Esto es lo que se me describe como el delta de Y, ¿sí? Aquí no me sale lo mismo. A ver. Déjenme ver un ratito aquí. A ver. Solo déjenme hacer rápidamente una ecuación matemática para que me describa esa. Déjenme ver una cosita. No es cierto, solo una cuestión. Ya les hago enseguida. Ya. A ver, un ratito aquí. Puedo representar esa recta tangente. Sería... Déjame ver una cuestión. Sería X 1 F.
ver si estoy bien. No. Aquí estoy haciendo algo mal. A ver, un segundito. A ver, un poquito, porque no me queda bien esta ecuación. Estoy haciendo mal aquí. Algo. Aquí está haciéndole mal algo. A ver, ¿qué le estoy haciendo mal aquí? Es eso. Un ratito, déjame ver. Quiero hacer una cosita. Ya. A ver si está bien, pero estoy haciéndole bien. Yo no sé por qué no me sale. No sé por qué no me quiere salir. Sería... a ver, ¿dónde no? ¿Por qué no me sale la ecuación? No, estoy cometiendo un error. Oh. Bueno, no sé, estoy cometiendo el error, pero no. Ya, dejémosle ahí. Si no va a perder tiempo. Lo que decíamos. Voy a trazarle ahora esta recta tangente. A ver, ¿qué pasa? Ah, carambas. Algo más finito. Ya, supongamos que esa es esa recta tangente, lo que se hace es una recta tangente. Y bien, lo que decíamos, este es el delta de y esto de aquí, este coste que acabamos de mencionar, se define como el diferencial de y. Ahora, le voy a hacer correr la animación, ¿no es cierto? Y van a darse cuenta de que este delta de y, a ver, voy a ir dándole mejor valores así, comienza a moverse el punto Q siguiendo la trayectoria de la curva. Sí, por ejemplo, voy a mover más acá. Sí, el delta de y cambió. Sí, esta recta tangente en azul no va a cambiar de posición, pero esta curva que estaba en rojo, si ustedes observan, cada vez va cambiando. Sí, pongámosle aquí
Y voy a cambiarle el color a tomate. Aquí yo tengo esta altura. El delta de X obviamente se va a ver disminuido. Si yo le muevo más para acá. Si ven aquí esta altura cambia. ¿Sí? Cada vez el delta de Y va haciéndose, en este caso, más pequeño. Si nosotros vamos comparando, este es el nuevo delta de Y, este es el nuevo delta de Y, y cada vez que esta variación se va moviendo, ¿sí? Obviamente también verán un efecto que se va dando. El delta de X también se va disminuyendo. Cada vez el delta de X también se va haciendo más pequeño. Eso es un aspecto muy importante cuando entremos al concepto de la derivada. Sí. A ver, si le hago, voy a hacerle un poco más pequeño, más pequeño. Aquí no sé si se logra observar lo que decíamos hace un momento. El delta de X, el delta de Y se hace cada vez más pequeño, pero comparado con el diferencial de Y, porque en cada punto la recta está costando, la recta en azul va costando los incrementos, ojo, ¿no? Entonces aquí se puede observar que el delta de Y, cuando delta de X se sigue haciendo cada vez más pequeño, cuando esto tiende a 0, ¿sí? Lo que decíamos, el delta de Y se asemeja al diferencial de Y, ¿sí? Son muy próximos de esos valores. Estamos, le voy a hacer un aumentado aquí, aunque ya voy a poner toda esta parte gráfica. Voy a hacer todos los dibujos, le voy a hacer un aumentado. Aquí le perdí la línea azul, que era lo que... ¿cómo lo puedo marcar con el otro? Recuerden que suponemos que esta es la recta tangente. Lo que yo tengo es esto. Lo que yo tengo es esta variación. Tengo esto de aquí. Y si ustedes observan este delta de Y, ahora este es el diferencial de Y, esto de aquí. A medida que se vaya haciendo esto más pequeño, este diferencial de X siga cada vez más pequeño, el delta de Y, el de Y, el delta de Y, el diferencial de Y se van aproximando más. ¿Sí? Bien, vamos a la presentación. Compartir, vamos a la presentación. Lo que teníamos acá descrito. Ya. Veamos aquí cómo ahora vamos a relacionar este concepto a través de un ejercicio. Dice, tenemos una función 3x al cuadrado, lo que me pide es obtener delta de x y delta y, cuando yo paso del punto 1, en el dominio de x pasa de 1 a 1.4. Entonces, es evidente que el delta de x es fácil de calcular, porque yo voy desde un punto inicial a un punto final y el delta de x es sacar esa diferencia. Es decir, estar el 1.4 menos 1 y el delta de x resulta ser 0.4. Ahora, para sacar el delta de y, yo tengo que evaluar sus dos puntos de salida. Tengo que evaluar el f de x1, que es f de 1, en mi ecuación es 3, y el f de x2 es el 1.4, que resulta ser 5.88. Y aquí el incremento de la salida, el delta de y,
es sacar la diferencia de estos dos puntos, ¿no es cierto? Que en mi ejercicio al fin y al cabo resulta 2.88. Es decir, lo que nosotros hemos calculado es esto, suponiendo de que me voy desde 1 a 1.4, mi incremento es evidente que es esta diferencia de los dos, y obviamente lo que hemos calculado, esto resulta ser, en mi ejemplo vendría a ser el valor de 3, y el f de x sub x 1.4 resulta ser el valor de 5.88. Entonces, esta es la altura que nosotros estamos calculando. ¿Sí? ¿No es cierto? Hemos determinado esos incrementos en función de los valores de salida. La aplicación o el uso de esto se puede dar en el concepto de determinar cuál es el error, ¿no es cierto?, al utilizar el incremento y el diferencial. Ese error se marca mediante esta expresión matemática, como podemos observar, va a estar en relación porcentual, ¿sí? Y aplicando en el mismo ejercicio 5x, perdón, veamos en otro ejercicio, dice, tenemos la función 5x al cuadrado. Sabemos que el f', esto ya vamos a ver de dónde sale, por eso digo, no hagan caso por el momento. Nosotros sabemos que s' es igual a 10x. Recuerden, de las relaciones anteriores habíamos mencionado que el diferencial de x es igual al incremento de x, pero el diferencial de y es igual a esta relación matemática de acá. Y el problema ya me da la función original, esta que definimos como f', esta la vamos a tomar como ya parte del dato del ejercicio. Luego vamos a ver que esto la podemos calcular. Lo que me pide encontrar es delta de x, delta y el porcentaje de error cuando x pasa de 2 a 2.3, justamente mediante esta relación matemática. El incremento, nuevamente, fácil de calcular, es sacar la diferencia entre el punto inicial y el punto final, que es 2.3 menos 2, resulta ser 0.3. ¿Sí? Suponiendo que en este ejercicio esto es el valor de 2, este es el valor de 2.3. La diferencia es 0.3. ¿Estamos? El mismo cálculo que hicimos hace un momento, esto vendría a ser el valor de 20 y esto vendría a ser el valor de 26.45, los dos puntos de operación. Por lo tanto, el delta de y es esta expresión matemática, 6.45, la diferencia de 26.45 menos, y el de y, ¿sí? El de y dice que le calculamos mediante esta relación, teniendo presente que esto es tanto delta de x como el diferencial de x. Entonces, sustituyendo el f', recordemos que f' de x, de acuerdo al dato que tenemos, es 10x. Aquí se le considera siempre al punto inicial, el punto de partida, porque ese es mi punto inicial, es decir, desde el 2 me moví al 2, 3. Entonces aquí lo que yo calculo es 10 por 2, ¿sí? Que me va a dar los 20, y obviamente por el dx, ¿cuánto vale el dx? Vale 0,3. Por lo tanto va a ser el valor f' de x por dx va a ser 20 por 0,3, me da los 6 que tenemos aquí descrito. Y sacando el error de y menos de y, resulta que yo tengo un error de 6.97. Lo que yo he calculado es entonces, esto me vale los 6.45 y el diferencial de y con el cálculo matemático me dice que vale 6. Lo que nosotros estamos determinando es justamente la relación de estas dos alturas. ¿Cuál es el error que existe? De acuerdo a lo que sale allí, me sale que es igual a 6.97, la proximidad. Dentro del ámbito de las matemáticas y de lo que es el análisis del error, por lo general, estos errores se dicen que son aceptables si me da como resultado menos del 3%. En nuestro caso, al ser 6.97%, diríamos que estas dos relaciones de y delta de y son muy alejadas, ¿sí? Es un valor no aceptable. No está dentro de un rango aceptable. Como digo, ya vamos a ver cuál es la importancia de la derivada en los análisis, y justamente aquí es lo que aparece esta relación del error, ¿sí?
¿no es cierto? Entonces aquí lo que hemos visto es la relación entre los incrementos y los diferenciales y el efecto en la salida, porque recuerden que nosotros prácticamente estamos analizando en la salida. ¿Qué es lo que sucede en la salida, en el delta de Y y en el diferencial de Y? Porque la entrada se sigue manteniendo de la misma manera. ¿A qué me refiero? Que el delta de X es igual al diferencial de X, ¿sí? Pero ese efecto se lo refleja en la salida. Y ese es el análisis matemático, ver las consecuencias de la salida. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes analicen una función de utilidad, una función de costo, una función de ingreso? Están sujetos a qué es lo que pasa a la entrada, qué es el efecto a la salida. Y con la derivada vamos a ver o interpretar que estos modelos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando yo me muevo de un punto de operación, ¿no es cierto?, en un proceso de producción? Por ejemplo, si yo quiero incrementar mi punto de producción en una función de costo, de acuerdo a mi modelo matemático, ¿qué puede suceder? ¿Me conviene o no me conviene? Y eso es justamente esas proyecciones o esos análisis que uno tiene que desarrollar o realizar para tomar decisiones, ¿sí? Y la derivada es una herramienta en ese sentido. Sí, bien, aquí podemos ver en el mismo ejemplo, ya les dejo para que ustedes lo realicen. Muy bien, ahora debemos de movernos del punto 2 al 2.001. Y si ustedes hacen todo el mismo desarrollo matemático, porque es en vez de 2.3, ahora voy a considerar 2.001, van a darse cuenta que este porcentaje de error se va a reducir de sobremanera, ¿sí? Y si no estoy mal, está dentro de este 3%, por lo tanto, aquí sí podríamos argumentar entonces que el diferencial de Y es muy próximo al delta de Y, ¿sí? Son semejantes, no iguales, próximos, ¿sí? Pero la consigna también, que vale la pena colocar, esto sí se cumple, es igual a delta de X, ¿sí? Recuerden eso. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud al respecto? Bien, entremos a la parte bien importante de la determinación de la derivada y nosotros vamos a partir primero de la interpretación para que eso nos dé justamente una definición formal de lo que es la derivada. Lo que dije hace un momento, vamos a ver que la derivada está netamente asociada a un límite, ¿sí? Y eso me describe la definición formal y obviamente eso es el preámbulo para ya sacar todas las reglas matemáticas de la derivación que algunos a lo mejor la conocen y la aplican, pero no sé si saben de dónde salen. Ese es el aspecto que a veces se olvida en el colegio. Nos dan como unas reglas matemáticas, creen que es de sumar y restar y la derivada, dada su sencillez, porque es sencillo, ¿sí? No es de ese hecho, no es sumar y restar. Bien, recordemos algo bien importante, ¿no es cierto? La ecuación de una recta tangente a una curva, ¿no es cierto?, en un punto P sub 0, matemáticamente se describe mediante la relación que está ahí definida, ¿no es cierto? Está asociado a una pendiente, a un punto de análisis y obviamente en la generalidad, cuando hablamos de y de x es para describir toda la ecuación de la recta. Es decir, esto, ¿sí? Cumple la condición de ser tangente, entonces yo debo de conocer el punto por donde va a ser tangente a la curva, debo de conocer la pendiente que cumpla la condición de tangencialidad, ¿no es cierto? Y de esta manera lo que yo describo es justamente la ecuación de la recta mediante esta expresión. ¿Estamos? Bien. Ahora hagamos la siguiente consideración. Tomemos en cuenta dos puntos que le pertenecen necesariamente a la curva, ¿sí? Un punto P y un punto Q, ¿no es cierto? Y obviamente yo puedo determinar esos dos puntos que le pertenecen a la curva, el primer punto como el par ordenado x sub 0, f de x sub 0, y el punto Q como x sub 0 más h o delta de x, no se me perderán en eso, h es igual o le voy a describir como el delta de x, y obviamente
si nosotros vemos aquí, les conectamos las entradas, ¿sí? Y las salidas son los puntos de evaluación. Por lo tanto, si X, es como que estuviéramos diciendo, de X me muevo a un X sub 0 más H, es este incremento que le estoy considerando, y las salidas es evaluar X sub 0 en F de X sub 0, ¿no es cierto? En la función F de X sub 0, y Q, y la salida del punto Q es evaluar F en X sub 0 más H, tal cual está descrito. Con el condicionante vuelvo a reiterar que estos dos puntos le pertenecen a la función y obviamente matemáticamente está aquí detallado o descrito. Bien. La pregunta que siempre les hago aquí. Entre el punto P y Q, ¿qué es lo que yo puedo trazar? De acuerdo a las definiciones geométricas. O entre dos puntos, ¿qué es lo que yo puedo trazar? ¿Quién me dice? Cuando yo tengo en geometría dos puntos en el plano cartesiano, ¿qué puedo trazar entre dos puntos? ¿Quién me dice? ¿Una recta quizás? No es cierto, una recta, así de simple. Eso es lo que nos dice la definición geométrica. Si yo tengo dos puntos, entre esos dos puntos yo trazo una recta. Como nosotros tenemos esa recta referenciada en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Yo de esa recta, ¿qué puedo determinar? ¿Qué característica de esa recta puedo determinar si yo conozco los dos pares ordenados? Su pendiente. ¿Ah? La pendiente quizás. La pendiente, ¿no es cierto? Conceptos básicos. Si yo tengo conocidos los dos pares ordenados, puedo trazar la recta y a la vez mediante una expresión matemática yo puedo describir la pendiente de esa recta. Y a la vez, una vez que describo la pendiente de esa recta, ¿qué más puedo obtener? ¿Qué más puedo obtener? Si tengo los dos pares ordenados, con los dos pares ordenados puedo obtener la pendiente. ¿Qué puedo ahora obtener ya matemáticamente? La ecuación de la recta. La ecuación de la recta, ¿no es cierto? Eso es geometría pura, ¿no es cierto? A lo que me refiero es yo si tengo el punto A, es descrito, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo les colocamos aquí? ¿Cómo le describo aquí para, a ver, ya, x, y, 1, a ver, x sub 0 y sub 0, tengo el punto B, x1 menos x1, y1, ¿no es cierto? Son dos puntos que están en el plano, puedo trazar la recta, lo que acabamos de mencionar, decimos que m es igual a pendiente, de acuerdo a la fórmula matemática, es igual a y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Una vez definida la pendiente, recuerden que la teoría en la geometría nos dice que yo puedo tomar el punto A o el punto B para describir la ecuación de la recta, que en esencia es esta misma relación, ¿no es cierto? Es decir, me quedaría que la ecuación de la recta es y menos y sub 0 es igual a la pendiente, en este caso y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0, x menos x sub 0. Puedo tomar el punto A o el punto B, ¿no es cierto? Y aquí estaba ya descrita la ecuación de la recta. Bien. Volvamos a nuestra gráfica, ¿sí? Lo que acabamos de mencionar, tengo el punto P y tengo el punto Q. Lo que ustedes mencionan, ¿no es cierto? Yo puedo trazar una recta, ¿no es cierto?, entre P y Q. Pero al nosotros ya introducirnos a la función, esta recta, ¿cómo se conoce en la curva? ¿Cómo se conoce esa recta que le corta la curva si nosotros observamos? ¿La tangente? No. ¿Qué tipo de recta es esa? En referencia a la curva. Secante. Es una recta, correcto, secante.
Así se le conoce a esta recta. Recta secante porque corta, como podemos nosotros observar a la curva. Y esas eran las definiciones de la geometría, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, no sé, cuando se tenía una circunferencia y vengo y le trazo así, a esta se le llamaba secante, ¿no es cierto? Es lo mismo acá, sino obviamente con la connotación de que es una recta secante. ¿Estamos? Solamente estamos identificando, diciendo exactamente lo que ya hemos definido, pero ahora solamente asociándole a la función. Vehículo. Recta secante. Como yo conozco la posición del punto P y la posición del punto Q en su par ordenado, quiere decir entonces que lo que ustedes acaban de mencionar, con esa información, ¿qué es lo que yo saco de la recta secante? Lo primero que me dijeron. ¿Qué es lo que yo saco? Conozco yo yo conozco el punto P y el punto Q, conozco sus pares ordenados. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a sacar? La pendiente. Pendiente de las rectas secantes, obvio, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo que hicimos hace un momento. Claro está, entonces, como yo conozco, vendría a ser x sub 0, esto es y sub 0, esto es x1 y esto es y sub 1. ¿Recuerdan la relación que colocamos hace un rato que no es, no es nueva, esto ustedes la conocen? ¿Sí? Bien, entonces, y1 para mí es f de x sub 0 más h, es este término de aquí, y sub 0 es f de x sub 0, lo que tenemos acá, la diferencia. Y nosotros debemos de recordar, si yo me muevo de x sub 0 a x1, o esta diferencia, ¿cómo le marcamos nosotros? ¿Cómo se llamaba esa diferencia de x1 menos x sub 0? ¿Qué me representaba? Delta X. ¿Perdón? Delta X. Delta de x, correcto. Esto es mi delta de x o en este contexto el h. Entonces, en vez de colocar x1 menos x sub 0, o le coloco delta de x o le coloco h. Por lo tanto, esta expresión matemática para mí se conoce como la pendiente de la recta secante a la curva. ¿No es cierto? Solo hemos hecho aterrizar el concepto de la geometría sobre la representación de la función. Únicamente estamos entendiéndole e interpretándole gráficamente de esa manera. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Estamos hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Justamente aquí está lo que mencionaba, ¿no? Lo que decía hace un momento. Aquí está el x1 menos el x sub 0, le vamos a llamar h, pero efectivamente es delta de x. Ojo, no se me perderán por eso h o delta de x. Hablamos de lo mismo. En cuanto al incremento, esto vendría a ser el incremento. Bien. Ahora, aquí es donde vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a establecer que el punto P es un punto fijo, ¿sí? De la gráfica. Y lo que vamos también a considerar es que el punto Q, que le pertenece a la curva, se va a aproximar a P siguiendo la trayectoria de la función. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta parte? Este punto es fijo y lo que vamos a hacer es que este punto Q, siguiendo la trayectoria de la curva o de la función, se vaya aproximando a P. ¿Sí? Bien, aquí antes de ir a la gráfica, lo que había hecho en el GeoGebra, le voy a hacer lo que acabo de mencionar en esta presentación, en esta parte. Bien, tengo aquí mi eje. A ver, estamos.
A ver. Y dice, tengo aquí mi curva. Bueno, tratemos de trazar una curva cualquiera, ¿no es cierto? Y dice, tengo mi punto P, mi punto Q, ¿no es cierto? Tenemos este punto que hemos definido que es x sub 0 más h, que en esencia es el x1. Y acá vendría a ser f de x sub 0 más h. ¿Estamos? Sabemos que esta diferencia es la que se marca el delta de x o el delta de x o el delta de h, como delta x o el h es el incremento, no le pongamos allí. Bien. Esto es el h o igual al delta de x, cualquiera de los dos términos. Lo que yo acabo de mencionar es, siendo el punto P punto fijo, este es el punto Q, lo que vamos a hacer es que Q se me va a mover, siempre en la trayectoria, por lo tanto Q también le pertenece en cada punto diferente, le pertenece a la curva. ¿Sí? Nosotros hemos mencionado que al inicio P y Q, entre P y Q yo puedo trazar esta recta secante, ¿no es cierto? En el momento que Q se me mueve, cambió de posición, quiere decir que en esta nueva posición, a ver, perdón un ratito, yo voy a tener otra recta secante, una nueva recta secante, ¿sí? Y si Q se me sigue moviendo hacia P, aproximándose hacia P, es evidente que yo voy a tener, a ver, perdón un ratito, voy a tener también que la construcción de otra recta secante, ¿sí? Siempre voy a tener una recta secante. Pero veamos qué es lo que va sucediendo con los diferentes elementos que se van desarrollando en esta parte. Si Q se me mueve a este punto, es decir, ahora yo estoy hablando que es de este x sub 0 más h. ¿Qué pasó con el h? ¿Qué efecto se dio con el valor de h? ¿Qué pasa con el valor de h? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. H disminuye, correcto. A medida que Q se aproxima a P, yo puedo darme cuenta que ahora H es esto. ¿Sí? Y lo mismo sucede en este tercer punto que estoy considerando. Para mí vendría a ser ahora, este es el punto X sub 0 más H, pero el valor de H se volvió a reducir. Ahora es esto. ¿Sí? Pero recuerden que para esta pendiente de aquí, de esta recta, yo apliqué esa fórmula que habíamos visto, ¿no? F de X sub 0 más H menos F de X sub 0 sobre H. Para este M2, aplico efectivamente la misma relación, pero teniendo presente que H se comienza a disminuir. La pendiente de la recta M3 igual, utilizo la misma expresión, no he cambiado para ningún caso, pero si nosotros podemos observar que H sigue disminuyendo, ¿no es cierto? Presentación.
Listo. Ahora. Bien. Aquí es un aspecto bien importante a tener presente. Hemos dicho que Q, y esto es algo creo que me faltó mencionar, Q se aproxima a P, ¿no es cierto?, a través de la curva de la trayectoria, pero se va a aproximar tanto, Q se aproxima tanto a P, pero nunca va a ser P, nunca va a estar en la posición de P, ¿sí? Es decir, se va a aproximar lo más cercanamente posible que pueda a P, pero nunca va a ser P, es decir, Q nunca va a estar en la posición de P. Como digo, este es un aspecto muy importante a tener presente, porque lo que ustedes acaban de mencionar, el valor de H cada vez se hace más pequeño, ¿sí? Es decir, que este valor de H al reducirse, y bajo la consideración que nuevamente acabo de mencionar, que P está tan cercano a Q, perdón, que Q está tan cercano a P, pero nunca va a ser P, nunca va a estar en esa posición, eso implica que H, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué valor va a tener que ir? Si decimos que se reduce. Tiende a cero, tal vez. Tiende a cero, correcto. Y para poder representar ese hecho geométrico que no estamos nosotros considerando y expresarlo matemáticamente, aquí es donde nosotros vamos a utilizar justamente el límite. ¿Estamos? Entonces, aquí es como lo que yo mencionaba hace un momento, aquí es donde nosotros conectamos el límite con esta relación matemática. Regálame un segundito. ¿Sí? Entonces, a través del límite vamos a representar este hecho geométrico que H cada vez se hace pequeño, es decir, tiende a cero. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a observar lo siguiente, aquí es donde sí ya voy a presentar la misma gráfica que había hecho hace un momento, que en realidad era para poder interpretar este fenómeno. Bien. Aquí nosotros podemos ver, no creo que se está viendo el GeoGebra. Sí, pero... ¿Sí? Bien. A ver, un ratito, parémosle y pongámosle acá en 5. A ver, un poquito aquí, hagámosle más grande. Ya. Partimos de este hecho. Tengo los dos puntos P y Q. Nuevamente yo reitero, ¿no es cierto? Por P y Q, lo que ustedes me mencionaron, trazo la recta secante. Si yo conozco la posición de P y la posición de Q en su par ordenado, puedo determinar la pendiente de esa recta secante que hemos determinado con la expresión que ya hemos descrito anteriormente, ¿sí? Pero lo que yo mencionaba y lo que hicimos hace un momento. A ver, hagámoslo un poquito más lento para que se pueda apreciar, ¿sí? Decimos Q se sigue en la trayectoria de la función, que es la línea que está en verde. Esa es la representación de la función. Y nosotros podemos observar que a medida que Q se va desplazando, el incremento en el eje X, SH, es evidente que se reduce, ¿sí? Cada vez es más pequeño, sigo teniendo la recta secante, Q se va aproximando a P, y vamos a ver aquí un efecto muy importante de una descripción geométrica que nosotros le tenemos que dar. Reitero, lo que yo he mencionado es que Q está lo más cercano a P, pero nunca es P, ¿sí? Y si ustedes van observando, de alguna manera yo voy perdiendo la sensación de esa famosa recta secante. Si ustedes observan en la gráfica, y prácticamente aquí ya se pierde mi idea de que es una recta secante, ¿sí? A medida que Q se sigue aproximando a P, vamos a ver si le puede ser un poquito más lento. Sí, se va haciendo un poquito más lento. ¿Sí?
Q se va aproximando a P, se va aproximando a P, se va aproximando. ¿Qué sensación me dan de esa recta secante que está descrita gráficamente? ¿Qué tipo de recta les da la sensación? Una recta tangente. Correcto. Si ven, en este instante, si nosotros observamos geométricamente, voy a ver si se le puede ampliar. No creo que se amplíe más. Creo que es lo más que ya se puede ampliar, ¿no es cierto? Sí. Si nosotros observamos Q, vamos a ver si es que todavía me permite acercar un poquito más. Ya se me fue para el otro lado. Sí. Lo que yo mencionaba. P y Q son lo más cercano posible, y el hablar de que son lo más cercano posible, estamos diciendo que el valor de H va hacia 0. ¿Sí? Porque recuerden que es justamente ese incremento también el que me describe estos dos puntos de entrada, el X sub 0 y el X sub 0 más H, o el X1 que vendría a ser en el punto final. Y lo que ustedes acaban de mencionar, mi percepción gráfica es que yo ya pierdo esa idea de que aquí hay una recta secante, que matemáticamente debería ser la misma expresión que hemos venido utilizando para encontrar la pendiente. Pero al meter el concepto de límite, ¿no es cierto?, para poder representar que H tiende a 0, esta definición matemática, la que está aquí descrita, geométricamente yo la interpreto como una pendiente tangente. Al haber considerado este hecho. Porque si observan, en esencia, sigue siendo la misma relación que nosotros consideramos de la pendiente secante. Pero en el momento de haber introducido el límite para poder entender que P y Q son extremadamente cercanos, muy próximos, ¿no es cierto? Lo cual implica que H debería de ser no 0. Y eso es lo que me define el límite. Dice que H tiene un valor extremadamente pequeño, que en este caso se denota como que va hacia 0. Por lo tanto, nuestra sensación geométrica implica que es la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Esta es, en realidad, la concepción matemática de lo que es, en esencia, la derivada. Desde el punto de la formalidad. Y esto es lo que nos da una interpretación geométrica de lo que es la derivada, que es muy importante dentro de la matemática. Geométricamente, la derivada se interpreta que es una pendiente de una recta tangente en un punto que yo la quiero analizar. Ojo con esto último que acabo de mencionar, porque eso me define el concepto de la diferenciabilidad y lo que es la derivada. ¿Sí? Geométricamente, la derivada, desde el punto de vista geométrico, reitero, se interpreta como la pendiente de la recta tangente en un punto determinado de una curva. ¿Sí? Para nosotros, en nuestra representación gráfica, recuerden, la consideración fue que este era un punto fijo. Este era el punto P, X sub 0, F de X sub 0. Ese es el punto que yo estoy analizando. Y al haber hecho esta consideración de aproximarse Q hacia P, al final se estableció que al ser P y Q cercanos, no el mismo punto, yo puedo detallar entonces que aquí yo tengo una recta tangente desde su interpretación. ¿En dónde? En el punto P. Por lo tanto, esta relación matemática
me describe pendiente y en el momento que yo tengo el punto conocido, ¿qué es lo que yo ya puedo describir? Lo que yo puedo describir es la ecuación de esa recta tangente. Porque recuerden que en la geometría, ¿cómo yo encontraba la ecuación de una recta? Las formas eran ¿cuáles? Si yo tengo dos puntos conocidos, porque con los dos puntos conocidos yo saco la pendiente y luego lo que hicimos hace un momento, tomo cualquiera de los dos puntos y hago la representación de la ecuación de la recta. Otra forma, ¿cuál es? Es conocido punto y pendiente, que es justamente la que acabamos de nosotros de describir. Mediante esta expresión matemática, nosotros sacamos la pendiente, caracterizando ¿qué? Que es de una recta tangente a la curva, y como conozco el punto en donde está dándose ese hecho geométrico, yo puedo encontrar la ecuación de la recta, aplicando esta relación de acá. ¿Sí? Porque esto vendría a ser pendiente y esto viene a ser el punto P, en donde yo lo quiero evaluar, en donde yo quiero determinar esa pendiente, esa ecuación que cumple esta característica geométrica, tangencialidad. ¿Sí? Bien. Lo que yo mencionaba, y podemos nosotros ver en esta relación, en realidad la derivada es un límite. Si nosotros nos olvidamos de todo lo que acabamos de hacer matemáticamente, en esencia la derivada es un límite. Y obviamente, cuando nosotros evaluamos el límite, nosotros teníamos que determinar qué cosa. Si existe o no existe el límite. ¿Sí? Y cuando el límite existe, era lo que yo mencionaba hace un momento. La función es diferenciable, es decir, existe la derivada matemáticamente, numéricamente. ¿Sí? Es decir, nosotros aquí hallamos una pendiente. A eso se refiere con la diferenciabilidad. Es evaluar la derivada de esta función, pero si nosotros observamos en esta primera instancia no es más que encontrar este límite. Como dije hace un momento, más adelante todo esto se va a simplificar. Se va a reducir con las reglas y las operaciones que veamos de la derivada. ¿Cuál es la notación matemática? La notación matemática que generalmente se utiliza en la derivación como operador es justamente este apóstrofe, F', Y'. En algunos utilizan el operador de, sobre todo cuando vean ustedes en la ecuación, hay un tema de ecuaciones diferenciales que me parece que ven más adelante en una, creo que se llama matemática dinámica, o algo así, creo que es la asignatura. Utilizan este operador que hace referencia a que la derivada de y respecto a x, la derivada de f respecto a x, ¿sí? En el subíndice es lo que se coloca la variable con la que estoy derivando. Y otros textos, no es muy común, es justamente el utilizar este apóstrofe, no es apóstrofe, sería y un puntito arriba, ¿sí? Como pueden observar, y punto, en algunos textos no es muy común encontrar esa notación. Y obviamente una más formal, si queremos ver, es justamente mediante el uso de los diferenciales. La forma de Leibniz, ¿sí? Que es de y a de x. Y aquí es justamente lo que decía hace un momento. Lo que hay que diferenciar en lo que es el incremento, ¿no es cierto? Y lo que era el diferencial. Estos son términos infinitesimales. El dx es un término infinitesimal. Es un valor extremadamente pequeño, justamente asociado a lo que es el límite. ¿Sí? De hecho, si nosotros observamos ya la de la definición que acabamos de mencionar, perdón, aquí abajo podemos más bien expresarle eso, hagámoslo acá más bien. ¿Sí? Vamos ahora a generalizar lo que es la derivada. Nosotros ya le vimos que la derivada evaluada, ojo, la derivada evaluada es el concepto de la diferenciabilidad, ¿sí? La derivada evaluada, al evaluar un límite,
me da un valor numérico y este valor numérico nosotros le interpretamos como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que yo estaba analizando, ¿sí? Como digo, ese concepto es lo que me va a permitir definir ahora la derivada, la operación de derivar y la generalidad, ¿sí? Este efecto matemático que nosotros acabamos de desarrollar gráficamente, yo lo pude haber hecho en cualquier punto, ¿sí? De la curva. Es decir, yo digo, este es mi punto P y acá está el punto Q. Digo, no, más bien hagámosle, este es mi punto P y este es mi punto Q, ¿sí? Entonces, yo pude haber considerado en cualquier valor a lo largo del dominio, es decir, en un valor X que le pertenece obviamente al dominio de la función. Ya vamos a ver la importancia que tiene el concepto de la continuidad también dentro de lo que es la derivada, ¿sí? Por lo tanto, esta misma relación que tal cual está descrita me definía pendiente, yo ya la puedo generalizar, ¿sí? Lo que estoy mencionando. Yo puedo tomar en cuenta cualquier valor de X y la misma expresión la puedo utilizar. Ahora, aquí yo no estoy evaluando la función. Yo ya estoy generalizando para cualquier valor de X que pertenece al dominio. Por lo tanto, eso es muy importante también tener bien claro. Ojo, esto es derivada y cuando yo le evalúo, a esto se le conoce como la diferenciabilidad. La función es diferenciable, es decir, existe el valor de la derivada. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante porque vamos a ver que todas las reglas de la derivada se enmarcan en esta definición matemática de aquí descrita, ¿sí? A esto, si no le evalúo, no le estoy diciendo que es la recta tangente, cuidado, pero en el momento que le evalúo, ahí viene la interpretación. Bien, algo que es bien importante y que les decía de dónde sale una relación anterior, recuerdan cuando veíamos los incrementos y diferenciales, esto yo lo puedo escribir como de Y a de X. Estos son dos operadores, o se entendería que es la derivada de dos operadores, de dos diferenciables, de dos términos de dos términos que se conocen como diferenciables, ¿sí? Recuerden lo que teníamos hace un momento, le voy a colocar acá, esto yo le puedo expresar de esta manera, porque sería lo que estamos utilizando. Y recuerden entonces, despejando el dy, recuerden que esta era la relación que nosotros utilizamos hace un momento en un ejemplo anterior de los incrementos. Si ven, aquí es donde aparece esta relación. Por lo tanto, lo que yo decía hace un momento, yo ya puedo calcular el f' y obviamente ya puedo determinar el de y. De allí viene esta relación matemática. ¿Sí? Bien. En la literatura vamos a encontrar algo similar, pero conceptuado de otra manera, que en los libros van a encontrar. Aquí estamos diciendo exactamente lo mismo, pero se explicaría de la siguiente manera. Lo que decimos aquí es que X se aproxima a X sub 0. ¿Sí? Recuerden que la diferencia X menos X sub 0 es el delta X o el H. ¿Sí? Y obviamente el X es el punto final. Pero aquí lo que estaríamos entendiendo en este límite, porque es exactamente lo mismo, lo que estamos diciendo, recuerden que del que nosotros acabamos de describir era este. Límite X sub 0 más H menos F de X sub 0 sobre, en este caso, sobre H, cuando H tiende a 0.
Ahora, obviamente aquí lo que nosotros estamos indicando y lo que acabo de mencionar es que Qx, perdón, se aproxima a X sub 0, que es exactamente decir lo mismo. Q se moviendo dentro de la trayectoria se me va aproximando a P, ¿sí? Recuerden que Q era el par ordenado X, F de X. Ese es el par ordenado que me describe la posición de Q. En este caso estamos describiendo que Q se está moviendo en función a medida que X se aproxima a X sub 0. Por lo tanto, si nosotros hacemos el mismo análisis, esta es la recta secante, exactamente lo mismo que teníamos en el caso anterior, pero ya no utilizamos el X sub 0 más H porque esto es el F de X, el punto que está asociado a Q. Y obviamente si nosotros sacamos la pendiente, perdón, le extendemos que, aquí estoy mal, aquí debería de ser que X se aproxima a X sub 0, este límite tengo que cambiarle, porque eso es lo que estoy considerando. Entonces, al final, lo que voy a tener nuevamente es cada vez que se va aproximando, X se aproxima a X sub 0, pero nunca X sub 0, tenemos la misma consideración. Está tan cercano que se pierde esa representación de la recta secante y mi interpretación geométrica es una recta tangente igual, ¿sí? Esta expresión matemática y la anterior, ¿sí? Son las que me describen o me determinan lo que es la operación de la derivada. Sí, ojo, vuelvo a reiterar, separen esto. Una cosa es aplicar la derivada, tal cual como está aquí descrito en la generalidad, y en el momento que yo evalúo esta derivada o este límite, es lo que se conoce como la diferenciabilidad, es decir, la existencia del límite. Pero para mí se entiende qué cosa. Este valor numérico que evalúa o se calcula el límite es la pendiente de la recta tangente en un punto específico de la curva, ¿sí? Es obvio y evidente entonces que cada punto de una función está asociada ¿a qué? A una recta tangente, ¿sí? Si yo le evalúo en este punto x1, me va a dar una pendiente. Si evalúo en este x sub 0, me va a dar la pendiente. Si evalúo en este punto x2, me va a dar la pendiente. Obviamente, mediante el uso de la misma relación. Por lo tanto, la derivada es una única operación y cuando yo la evalúe, ¿sí? O más bien dicho, esa derivada me va a servir para evaluar todas las pendientes de todas las rectas tangentes asociadas a esa curva, ¿sí? Bien, por ejemplo, veamos un ejercicio bien sencillo. F de x es igual a 2x más 1, que es la ecuación de una recta. ¿Cómo aplico la definición formal? Bien. Lo único que hago es evaluar lo que está aquí descrito. Es decir, yo tengo que evaluar el x1 en x más h y el x sub 0 en x. Entonces, el f de x1, que no es más que esto, significa que este x más h, ¿dónde tengo que reemplazar? Es en la variable x de la función. Por lo tanto, pues, perdón, alguien me está haciendo alguna consulta, creo. Si nos da tiempo, Daniela, no creo que nos dé tiempo. Ya le vamos a ver ahí un espacio para poder resolver los ejercicios, ¿ok? Y a ver. A ver. Ya me perdí. Ya. Lo que yo decía aquí es, lo único que voy a hacer es reemplazar aquí la definición como tal.
Entonces tengo que hacer x más h. Lo que yo decía, el f de x más h, el x más h, ¿dónde tengo que evaluar? En la variable x. Por lo tanto, aquí sería 2x más h más 1, que es lo que está aquí expresado. Menos, ¿no es cierto?, el f de x sub 0 no es más que es f de x. Y si ustedes observan, no es más que la propia función. Entonces aquí me queda, aquí me he comido el 2. Aquí sería 2x más 1. Y al final, en esta línea, una vez que he hecho y he reemplazado las expresiones, lo que tengo que hacer a continuación es únicamente resolver la parte algebraica. Paréntesis y estas cosas, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 2x menos 2x, aquí se me simplifica. 2 más 1 me quedaría, bueno, aquí también, no sé por qué le he hecho esta parte, debería significarle acá también. No sé por qué. Porque aquí no le he corregido, aquí me debería de quedar, perdón, aquí es 2, aquí también debe ser 2, porque aquí es el factor 2. Se va con este término, aquí debería de ser 2 también, se va, y me queda al final este límite, como nosotros podemos observar, se simplifica los h's con el h, y tengo el límite de una constante 2 en este ejercicio, mucho cuidado, implica entonces que la derivada es 2. La derivada de f de x es 2. ¿Sí? Si aplicamos acá esta forma alternativa de la definición formal, tenemos aquí es 2x más 1 menos 2x sub 0 más 1, porque aquí estaríamos evaluándole f de x y el f de x sub 0. Cuando x tiende a x sub 0. En este caso estamos hablando cuando x tiende a 2. Aquí sería el límite cuando x tiende a 2, x tiende a 2. Eso es lo que deberíamos de colocar aquí. Si le reemplazo nuevamente, rompo paréntesis, este 1 desaparece, me queda aquí sacando factor común, se va este término y me queda límite de 2 cuando x tiende a 2, es el valor de 2. Como podemos observar, de las dos maneras el resultado es exactamente el mismo. No hay diferencia. Entonces, como reitero y repito, esta es la definición formal. Y obviamente, de esta definición formal, nos van a dar todas las reglas de la derivada. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Si aplico la definición, voy a utilizar la primera. Me quedaría que esto debe de quedar escrito como el límite x sub 0 más h perdón, ya es la generalidad. No, ya cuando hablamos de generalidad no debemos de poner el x sub 0. Porque esto es una relación y ya me sirve para toda la función. Sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar el x más h en la función, es decir, aquí me quedaría f' de x es igual al límite. Entonces aquí me va a quedar que esto es x más h elevado al cuadrado, menos x al cuadrado, porque es la función tal cual está descrita sobre h, cuando h tiende a 0. Listo, tenemos aquí el límite. Cuando h tiende a 0 sería, desarrollando este trinomio cuadrado perfecto, tengo x al cuadrado más 2 xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Y aquí nuevamente tenemos, y haciendo las operaciones, límite, cuando h tiende a 0, vamos a ver, se va. Nosotros podemos ver aquí que se me ve en una potencia el h, aquí con el de acá, me quedaría el límite 2x más h, ¿sí? Y si hago tender este límite, cuando h tiende a 0, me resulta que es 2x. Quiere decir entonces que la derivada de la función f de x, ¿sí? Su derivada es f' es igual a 2x, ¿sí?
Si ven entonces que aquí es aplicando la definición formal, yo ya puedo ir determinando las derivadas de cualquier función matemática. Y ustedes observan que lo que en realidad estoy yo resolviendo, en esencia, es un límite. Un límite. Reitero, más adelante vamos a ver que a través de este límite yo ya defino conceptos más generales que obviamente ahora sí me hacen ver a la derivada como una operación simple. Tal vez aquí se hace un poquito compleja o extensa o larga el desarrollo matemático, pero luego esto se va a simplificar y es evidente que no utilizaremos el límite, sino utilizaremos la regla de la derivación como tal, ¿sí? Por ejemplo, hagamos el tercero. Saquemos la derivada de esta función. Aplicamos exactamente lo mismo, es decir, la definición formal es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Entonces hagamos la evaluación. Entonces aquí me va a quedar f' de x es igual. Saben que hagámosle en una pizarra mejor porque ahí es más... Va a ser mucho más sencillo y es más... El lápiz es mucho más manejable acá. Dice que tengo que ir a la función 1 sobre raíz de 3x más 2 me parece que era, ¿no es cierto? Aquí es más manejable el espacio, entonces digo, a ver, perdón. Entonces su derivada, de acuerdo a la definición formal, dice que está escrita como el límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h, ¿no es cierto? Entonces evaluando esto me va a quedar, esto es igual al límite, tengo que evaluarle. Me quedaría 1 sobre la raíz de 3 que multiplica a x más h más 2 menos 1 sobre 3x más 2 todo sobre h, cuando h tiende a 0. Insisto, esto parece que se hace muy complejo. El desarrollo del límite en realidad no lo es. Y más adelante se va a simplificar de sobremanera cuando veamos los teoremas y sobre todo un concepto que se llama la regla de la cadena, que es en realidad lo fundamental de la derivada. Bien, entonces aquí, resolviendo esto, porque tengo que hacer toda la parte algebraica, me queda cuando h tiende a 0, saco denominador común, es comparar lo chueco, entonces aquí me va a quedar, perdón, algunos pasitos me voy a saltar yo para que puedan, ¿sí? Entonces voy a tener aquí, saco denominador común, mi denominador común es 3x más h más 2, que multiplica, ¿sí? Esto sube acá, menos 3x más h más 2 y todo esto sobre h. Perdón, aquí me falta colocar el límite. Aquí adelante tiene que ir el límite. Límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Aquí medios con medios, extremos con extremos. Bueno, me quedaría lo siguiente. Límite de 3x más 2 menos x más h más 2, todo sobre h que multiplica la raíz de 3x más 2, le voy a dar solamente la vuelta. Aquí sería 3x más h más 2. Ahora, el problema no termina allí. Lo que voy a hacer a continuación es racionalizar, o la racionalización. ¿Sí? Entonces me va a quedar que esto es igual al límite. La racionalización, ¿qué es? Es multiplicar
y dividir para este factor, pero con signo positivo. ¿No es cierto? Si multiplico, divido para que no se me vea afectado. Dado cuenta de que ustedes resuelven, esto es una indeterminación. Van a encontrarse, se van a dar cuenta que esto es una indeterminación. Es una de las técnicas, de acuerdo al factor o al término que utilicemos, es la racionalización. Si nosotros observamos en el numerador, se va a generar, se va a construir una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, las radicaciones desaparecen. Me voy a saltar ese paso. Entonces, aquí me quedaría, como desaparece la radicación, me quedaría esto. 3x más 2 menos, como desaparece el signo, me quedaría 3x más h menos, con este se hace menos 2 acá, sobre h 3x más 2, es todo el factor que debería de quedar abajo, ¿sí? Más 2, que multiplica a esta racionalización de acá, que cuidado es una suma, ¿no? Más 2 más... Eso es lo largo de esta definición formal, porque, reitero, es resolver un límite. Cuando h tiende a 0. Bien, aquí, a ver, debía haberme comido también ya este paréntesis, lo voy a hacer aquí, así no se me perderán. Aquí me voy a comer esto, porque eso ya debe haber hecho anteriormente en el paso este. Aquí me quedaba 3x y menos 3h. Si no estoy mal, menos con menos 3h, correcto. Simplificando, se va. Me queda entonces un límite. Y como se van, igualmente este término se me va con el de acá. Me queda solamente el factor menos 3. Me quedaría menos 3 sobre, este término ya desapareció, 3x más 2, 3x más h más 2, que multiplica 3x más 2 más más 2, cuando h tiende a 0. Y aquí le hago tender el h cuando tiende a 0. Entonces, obviamente, aquí desaparece. Y aquí también va a desaparecer. Me quedaría menos 3 sobre, o igual a hacerle, me quedaría 3x más 2. Aquí me va a quedar 3x más 2 porque desaparece este h, que multiplica a 3x más 2. De igual manera aquí desaparece, pero aquí me queda más 3x más, perdón, menos 3 más. Aquí me queda 3x más 2. ¿Sí? Y aquí lo que tengo que hacer las operaciones, 3x más 2 pues 3x más 2, en realidad aquí desaparece, es la radicación. ¿Sí? Esto al estar relevado al cuadrado, digamos, al tener la radicación, desaparece la radicación, me quedaría 3x más 2. Aquí, que multiplica 2 veces 3x más 2. Si ustedes ven aquí, voy a aplicar potenciación. Me quedaría entonces 3 medios que multiplica a 1 sobre, aplicando aquí potenciación, me queda que esto va a ser igual a 3x más 2 elevado a la 3 medios. Y esto, de aquí, toda esta expresión de aquí matemática, es la derivada de esta relación. ¿Sí?
es lo que se tendría como su derivada. ¿Sí? Ahora, reitero, todo este procedimiento de límite que digo es lo extenso, es lo largo, es el procedimiento aplicando la definición formal a través del límite. Todo esto se va a reducir, reitero, cuando veamos nosotros más adelante las reglas matemáticas y sobre todo cuando veamos este concepto de la famosa regla de la cadena, que en realidad el manejo de la regla de la cadena es, aparte de ser sencillo, simple, es justamente cuando una persona sabe manejar correctamente la derivada, sabe en esencia el manejo de la derivación como tal, ¿sí? No sé si hay alguna cosa que tenga que volver a repetir. Reitero, esta es la operación de un límite. La construcción del proceso de la derivada está marcado aquí. De aquí en adelante, al ser un límite, ustedes pueden observar que lo que he hecho son operaciones netamente algebraicas. Porque, reitero, si ustedes evalúan el límite en este punto, ustedes van a encontrarse con esto, que esto es una indeterminación. De hecho, en todos los límites que me describen la derivada, siempre van a darse cuenta que es una indeterminación de 0 sobre 0. Y aquí es donde tengo que aplicar la teoría de los límites, aplicar factorización, racionalización, e inclusive acomodar la expresión matemática. Sí, como ustedes vieron en el camino, en esta línea de aquí, aquí es donde se elimina la indeterminación, porque aquí se elimina el factor Rashid en el numerador y en el denominador. Ahí es donde prácticamente se eliminó la indeterminación y luego hice la evaluación del límite y como consecuencia me dio el resultado que está acá descrito. ¿Sí? Preguntas. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, tal vez, no sé si... Como digo, más adelante vamos a ver los teoremas que prácticamente simplifican la derivada. Y todo lo que acabamos de desarrollar, de todas esas 8 o 9 o 10 líneas que he desarrollado en el ejercicio de límite, se reducen a una línea. Al menos yo la derivada siempre la considero que es una línea, nada más. Cuando ya manejamos correctamente los teoremas los procesos como tal. Por eso decía hace un momento, hay compañeros de ustedes que ya saben derivar, pero yo no sé si es que vieron de dónde nacía la derivada como tal. ¿Sí? Les dieron como reglas, la derivación es esto, y por ahí les dieron las reglas fundamentales, la derivada de la potencia, la derivada de algunas otras formas matemáticas, la derivada de las funciones trigonométricas. Pero todas esas relaciones nacen justamente de los límites. Que obviamente en el momento que uno hace una demostración, luego ya lo utiliza. Recuerden que el teorema tiene esa finalidad. Una vez que está demostrado un teorema, yo en los ejercicios no demuestro el teorema, aplico el teorema.